Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830, siendo oaxaqueño. Luchó contra Santana de Alado Juárez, pero tras ganar se levantó contra Juárez, obteniendo la gobernatura el 28 de noviembre de 1876. Él puso en mente el país a los extranjeros, quitándole de sus manos las casas de los pueblerinos, volviéndose así el país de los extranjeros. Durante los 24 años de su dictadura porfiriana, muchos pueblerinos se levantaron en huelga, y entre ellas las tres más importantes ocurrieron en el año 1906, llamadas Cananea, que ocurrió el 1 de junio, la segunda Río Blanco en diciembre y Acuyacán en septiembre, pero todas y cada una de ellas son calladas con armas y cárcel, al igual que los periodistas que se levantaron. Ya la situación no se aguantaba. El descontento, el hambre y la represión formaron una bomba a punto de explotar. Porfirio, que se sentía inmortal, adorado por todos, dijo que estaba dispuesto a tolerar la oposición si el pueblo quería votar por otros candidatos. Él no se opondría. La entrevista se produjo el 3 de marzo en El Imparcial y armó revuelta en el agitado país y emocionó al extremo a un riquillo hacendado de Coahuila llamado Francisco I. Madero, de 35 años de edad. Educado en Estados Unidos, se interesó por el problema de su patria. El partido científica, el PRI porfirista, no deseaba el retiro del dictador, quería su reelección por sexta vez, para seguir gozando de la vida y la democracia. Madero estaba convencido que todos los males de México se derivaban de las elecciones de Porfirio. Madero decía que quitar el poder al dictador había que luchar, sufragio efectivo y no reelección. Su manera de pensar quedaron en un libro que apareció en 1906. En México tenía un 83% de la población analfabetas y sin embargo el libro de Madero conmocionó al país. Interesó toda la literatura pasional. Los periódicos circulaban entre la oposición y rara vez los leían los burócratas. Las funciones eran la literatura prohibida. Mucha gente se enteró por primera vez de los crímenes de don Porfirio. La situación real del país. Convencido mucha gente de que la libertad política y la no reelección serían la solución. Las elecciones de presidente eran Porfirio Díaz, 18.625 votos a favor, Madero 196 votos, Linomotor 1, La Mesa 1, Remedies 2, Sánchez 1. En el plan de San Luis decían que quedaron nulas las elecciones y se desconocía al gobierno y a todas las autoridades actuales. El 20 de noviembre de 1910, día fijado por Madero para iniciar la lucha de la revolución, lo cual no pasó nada. Fue puntual levantándose el mismo 20 de noviembre, fue un bronco gatillero de Chihuahua. Abraham González lo conoció y lo ganó para la causa, levantándose con más de 300 hombres. En aquellos hombres peones recuerdan a las tropas zaristas durante más de 2 meses. Las guerrillas sevillas lucharon al frente de más de 200 hombres. Trata de traernos cosas grandes. Para marzo de 1911, las bandas de campesinos armados que en Morelos se han alzado al mando de otro campesino, Flores Magán, y sus liberales habían seguido luchando en enero de 1911 en grupos liberados alzados en armas en Chihuahua, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Durango y Oaxaca. Durante muchos años se manejó para enlodar a Flores Magón la versión que los liberales, las fuerzas maderistas, habían llegado al frente de Ciudad Juárez. El 10 de marzo de 1911, la toma de una pequeña ciudad, sin importar provocar la revolución, se dejó desarmar. Un nuevo gobierno se hizo a cargo del país en los campesinos. Sin ninguna excepción se alzó en armas para recuperar las tierras. Estaba difícil que el hacendado Madero y el peón Zapata entendieran en octubre de 1811 efectuaran las elecciones. El movimiento es dirigido por Manuel Mondragón, que se levanta en armas el 9 de febrero de 1913, con tropas de Tlalpan y Tacubaya. Pasan por la prisión de Tlatelolco, donde liberan a Félix Díaz, y se dirigen al palacio, donde los reciben a tiros, muriendo allí el traidorcete Bernardo Reyes. Así que Mondragón y Díaz se dirigen a tomar la ciudadela. Desde allí inicia el bombardeo contra el plagio y la famosa decena trágica. Madero entrega la defensa de su gobierno al general Victoriano Huerta y va a Cuernavaca por otras tropas porfiristas. Así que Felipe Ángeles, rey de los artilleros,
va aún idealista, pero no contaban con la astucia de los alzados, que ya están de acuerdo con Victoriano Huerta. Luego así, el 15 de febrero, la ciudadela no caía, así que decidieron mejor el asesinato. 7 grupos de soldados arrestan a Madero, Pino y Ángeles. Estando Madero y Pino en la cárcel, los hacen firmar su renuncia, con 119 votos a favor y 8 en contra. Pero Huerta al mismo tiempo es nombrado ministro de gobierno. El primer acto oficial de Huerta como presidente fue mandar una carta al señor embajador padre del cuartelazo, donde decía que básicamente él quería hacer las cosas bien. Ahí mismo se firmó la ciudadela y se celebró por el nuevo gobierno. El 22 de febrero, la embajada yanqui festejaba el natalicio de Washington, cuando 3 horas y media más tarde se llevan a Madero y Suárez rumbo a la penitenciaria, donde los bajan y los asesina Francisco Cárdenas. Lo primero que intentó hacer Huerta fue ganarse a Dosco y Zapata, pero Pancho Villa se declaró contra Huerta y la guerra civil vuelve a prender fuego. En 1913, Carranza fue gobernador de Coahuila. Su trayectoria fue senador porfirista a gobernador por Coahuila. Carranza se desconocía a Huerta y se autodeclama primer jefe de la revolución. Algunos puntos del Plan de Guadalupe son: se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Se desconocen los poderes legislativo y judicial de la Federación. Firma 70 personas, todos miembros del ejército: Jacinto Treviño, Lucio Blanco, Ado Barani, etc. A este plan se unieron únicamente 2 gobernadores maderistas. Carranza entró a la lucha no por hacer la revolución, sino para restablecer el origen legal constitucional. El 29 de agosto de 1913 tuvo lugar en Matamoros el reparto de las tierras de Félix Díaz. Ni Villa ni Zapata tenían preparación política. En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial. No fue un sindicato, sino un lugar donde se discutían ideas sindicalistas, anarquistas y socialistas. Se ayudaba a los obreros. Madero encarceló a los líderes. Para 1915 nadie sabía quiénes eran buenos y quiénes malos. En ese mismo año, Estados Unidos reconocía como único gobierno a Carranza. En 1917, la guerra civil llevaba más de un año. Carranza no podía aún con Villa ni Zapata. La revolución continuaba. Carranza quería convocar una asamblea constituyente. Cada distrito elegiría a un delegado y un suplente. No podían ser delegados ni villistas, ni zapatistas, ni huertistas, ni porfiristas. Solo gente fiel a Venustiano Carranza. En 1920, al llegar a la estación de Puebla, en Tlaxcala-Tongo, decidieron descansar.